Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes que están aquí en el auditorio. Bueno, no es el auditorio, es el... ¿cómo le llamamos a este espacio? El área de usos múltiples al lado de la dirección. De esta Biblioteca Vasconcelos en esta lluviosa tarde de abril del año 2018. Tengo que, como pueden ver ustedes, sintonizarme un poquito. Estamos retomando un ciclo que a nosotros nos da muchísimo gusto y orgullo, que es un ciclo que organiza la Biblioteca Vasconcelos, o más bien la Universidad Iberoamericana en colaboración con la Biblioteca Vasconcelos, y nos da muchísimo gusto porque todas las personas, cuando les hablo de un ciclo de las matemáticas, siempre están pensando que van a encontrar puros estudiantes de preparatoria o de la facultad como público, y acá me encuentro siempre con sorpresas muy gratas. Desde luego hay estudiantes de la preparatoria y de la facultad, pero también nos encontramos con chicos menores y con chicos jóvenes de la tercera edad que están acá clavadísimos y se quedan pues un par de horas y hacen preguntas, y alguna vez preguntamos de dónde venían y pues había personas que venían hablando del tráfico en la Ciudad de México desde Iztapalapa, tenían más de 65 años y son mujeres y están interesadas en las matemáticas, y creo que eso es importante para nosotros como biblioteca pública, para la Universidad Iberoamericana que auspicia, y también para Alejandro, que va a dar hoy una charla sobre la divulgación de las matemáticas, de qué se trata eso. Y digo que es importante porque pues las matemáticas, como suelen decir los matemáticos, nos conciernen a todos y están presentes en todos, y nosotros creemos que a cualquier edad siempre hay una puerta de entrada para este y muchos otros saberes. Y ya, sin más, porque me ha pedido como 3 o 4 veces que no quiere que lo presente, le cedo la palabra al doctor Alejandro García Diego. Gracias, que es, por cierto, un ponente de este ciclo desde la primera serie. Gracias, y gracias a la Universidad Iberoamericana y a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora sobre divulgación de las matemáticas. Supuestamente debería ser un tema muy conocido, en particular por los matemáticos, pero nos llevamos muchísimas sorpresas, porque no porque conozca uno técnicamente la materia, quiere decir necesariamente que uno sabe divulgarla o hacerla más conocida. Miren, esta frase es un poquito larga, se las voy a leer. Es el primer libro que yo leí en mi vida sobre filosofía de las matemáticas. El autor es un sacerdote jesuita español que toda su vida la dedicó a hacer investigación en lógica matemática y murió, como ustedes pueden ver, hace relativamente muy poco. Dice: las verdades teológicas son oscuras, las filosóficas son discutibles, las históricas dependen del poder e influencia de los gobiernos contemporáneos, y las políticas están basadas en principios harto dudosos. Las verdades de la biología, incluyendo la medicina, son casi meramente empíricas, y las de las ciencias sociales, económicas y psicológicas están basadas en la estadística y, en el mejor de los casos, representan más o menos válida probabilidad. Incluso las verdades fisicoquímicas dejan mucho que desear, carecen de rigor y no pueden dar más que una buena aproximación, aunque si no somos demasiado exigentes, ofrecen a menudo una aproximación que satisface completamente nuestros deseos. Y después dice: parece pues que solo las ciencias matemáticas ofrecen verdades que, por un lado, no son nada triviales, y por otro alcanzan el ideal de verdad absoluta que el más exigente científico puede apetecer. En pocas palabras, las matemáticas son lo único. Todo lo demás es cuestionable. Obviamente el que lo dice, pues es un matemático. Pero eso les da una idea más o menos de cómo son los mismos matemáticos de soberbios y presumidos, que piensan que su disciplina es la única que merece ser estudiada.
Yo tuve una mamá que fue exageradamente ordenada y eso nos los transmitió a todos sus hijos. Y yo cuando empecé a comprar libros, lo primero que hacía antes de ponerlos en mi librero era clasificarlos. La primera vez que lo hice cuando tenía un libro, pues mi hermano eran carcajadas, ¿verdad? Y me decía, ¿y para qué lo clasificas si nada más tienes uno? Dice, es obvio que vas a saber cuál es el libro y en dónde está el libro. Pero yo pensé, con el tiempo a lo mejor voy a tener muchos libros y entonces ya no voy a saber ni cuáles tengo ni en dónde están, y entonces más vale empezar a clasificarlos. En la escuela primaria nos enseñan a clasificar libros. Creo que es en sexto año cuando a los papás los hacen ir a las papelerías, ¿verdad? Y comprar 100 de tarjetas bibliográficas y los niños las van a usar un solo día. Aprenden a hacer la ficha y al día siguiente se olvidan de las fichas y ahí se quedan las tarjetas blancas. Si nos enseñaran realmente, no únicamente a usar las fichas bibliográficas, sino a tomar notas basadas en fichas bibliográficas, sería el tesoro más grande que podríamos tener, porque todas nuestras notas, desde primer año de primaria hasta que termináramos la universidad o toda la vida, estarían al acceso de nuestros dedos y podríamos nosotros consultar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, miren, esto es como yo tengo en mi oficina. Estas son cajas de archiveros de 3 por 5 pulgadas. Esta caja que está aquí, si no mal me acuerdo, es los libros clasificados por autores. Así es como se abre la caja y aquí ustedes ven las fichas de los libros. Esta es una de las fichas tomada a mano y esta es otra de las fichas que tomé yo de una bibliografía y la recorté. Suena como algo muy trivial, clasificar, pero por más especializado que sea su sistema de clasificación, siempre vamos a tener broncas con algunos elementos. Por ejemplo, en cuestión de vida, nuestros científicos pueden clasificar organismos, ya sea como plantas, como animales o como otros seres. Y hay organismos que es difícil clasificar porque tienen las características de las plantas, por ejemplo, pero también tienen características de los animales, y los científicos debaten en dónde debería estar ese organismo clasificado. Lo mismo nos pasa con libros, lo mismo nos puede pasar con cualquier cosa. Si ustedes van a una biblioteca y la biblioteca es de ciencias, los libros de filosofía de la ciencia van a estar entre los libros científicos. Pero si ustedes van a una biblioteca de filosofía, los libros de filosofía de la ciencia van a estar entre los libros de filosofía. Entonces, todo tipo de clasificación siempre es subjetiva y circunstancial. Como les digo, yo empecé a clasificar mis libros desde el primer día que los tuve, y en general no tenía yo problemas para clasificarlos. Yo inventé mi sistema de clasificación y ahora me doy cuenta, 40 años después o casi 50 años después, de que no sirve. Al único que le sirve es a mí. Pero bueno, el que hace uso de mis libros pues soy yo. Pero miren, los matemáticos tienen esta revista que se publica 8 veces al año, en donde les dicen qué se publica en el mundo de las matemáticas mes tras mes. Piensen ustedes que aproximadamente se publican alrededor de 100,000 artículos al año de matemáticas. Entonces, cuando uno está haciendo investigación en matemáticas o cuando uno quiere trabajar en matemáticas, consulta esta revista porque ellos tienen todos los artículos clasificados por temas y entonces uno única y exclusivamente busca a lo que uno se dedica. Y esta revista, les digo, aparece 10 veces al mes, 10 veces al año. Y ellos, por ejemplo, en la parte de libros en general, clasifican ellos los libros que son de matemáticas recreativas y los libros que son de popularización de las matemáticas. Y ahí nos dice que también podemos ir a este otro lugar. Bueno, ellos, por ejemplo, nada más están distinguiendo entre libros recreativos y libros populares. Pero tomen ustedes en cuenta que no ponen ellos una definición de qué quiere decir un libro recreativo y de qué quiere decir un libro popular. Y resulta ser que para mí un libro que sea recreativo puede estar en la sección de populares o viceversa. Entonces, aún este sistema puede fallar. Es la sección donde aparecen todos los libros de educación matemática de aquí para abajo. Y ellos tienen una sección de juegos.
pero resulta ser que esa sección de juegos es única y exclusivamente para enseñar matemáticas. Entonces, clasificar no es nada más cuestión de decir, lo pongo en recreativos, porque puede ser que aparezcan libros que en realidad no son recreativos, sino que, por ejemplo, son populares. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues yo hago mis diferencias y yo clasifico mis libros siguiendo esas diferencias, pero en las bibliotecas no lo hacen. Miren, de acuerdo con un diccionario, recreativo es algo destinado a divertir o entretener, ¿sí? Y después dice que algunos de los sinónimos de recreativo son entretenido, divertido, ameno, grato, interesante, placentero. Pero fíjense que todas estas palabras, todas son adjetivos. Y todos los adjetivos son subjetivos. Porque, por ejemplo, si alguien dice esa persona es alta, esa persona puede ser alta para alguien que mide 1,50, pero para alguien que mide 1,90, esa persona no necesariamente es alta. Y lo mismo puede resultar con cualquier adjetivo. Nosotros en el mundo de la academia normalmente evitamos el uso de adjetivos a la hora de escribir, porque sabemos que esos argumentos pueden ser subjetivos y no los pueden discutir. Entonces evitamos el uso de adjetivos. Pero en particular, como les digo, recreativo es algo que está destinado a entretener. No sé si se hayan fijado ustedes, pero a partir de hace aproximadamente unos 2 o 3 años, han aparecido en los puestos de periódicos colecciones de libros de matemáticas que tienen esencialmente la función de entretener a los lectores. Ya apareció una primera colección, ahorita está apareciendo una, no sé si la hayan visto, con portadas negras del National Geographic, y hay otra tercera colección que está apareciendo que es para, se llama algo así como para entretener, que es esencialmente de pasatiempos. Entonces, ahorita en los puestos de periódicos ustedes pueden por lo menos adquirir 2 colecciones diferentes relacionadas a estos temas. Miren, el problema más grave es que hablando de disciplinas académicas, es imposible definirlas. Si yo les pretendiera a ustedes definir qué son las matemáticas, no llegaríamos a ningún lado, porque miren, hay departamentos de matemáticas en Estados Unidos, hay universidades donde el departamento de matemáticas está separado del departamento de computación y el departamento de estadística y probabilidad está separado de esos 2 departamentos. Para esas gentes, computación no son matemáticas, probabilidad y estadística no son matemáticas. En la UNAM y en muchas otras universidades, esos 2 departamentos forman parte del departamento de matemáticas. Pero aún entre los mismos matemáticos no hay consenso entre qué ramas pueden pertenecer a las matemáticas y cuáles no. Y lo mismo sucede con la filosofía, con la historia y casi con cualquier otra disciplina. Miren, por ejemplo, entre la historia y la filosofía, la línea que las distingue una de la otra es tan fina que hay veces que no sabemos si estamos haciendo historia o si estamos haciendo filosofía. Lo mismo pasa con las matemáticas y la física. Hay gente que se dedica a ser físico-matemática y no sabe en qué terreno está pisando. Gentes que están estudiando física y química y es la misma situación. Y como les digo, si anexáramos, por ejemplo, ahí la biología, la diferencia entre biología y química, hay momentos en que no vamos a saber cuál de las 2 disciplinas estamos pisando. Dentro de las propias matemáticas nos pasaría lo mismo con su historia y filosofía. No sabríamos en qué momento hacemos historia de las matemáticas o en qué momento hacemos filosofía. Pero también nos sucede cuando, por ejemplo, alguien hace lógica y teoría de conjuntos. De hecho, hay gentes que pueden decir, bueno, yo me dedico a la lógica, y hay gentes que pueden decir, me dedico a teoría de conjuntos. Y sin embargo, hay veces que están trabajando indistintamente entre una y la otra. Lo mismo sucede con la enseñanza y la comunicación. Lo mismo sucede con la comunicación y los pasatiempos. Como les digo, definir algo es muy difícil. La didáctica de las matemáticas, por ejemplo, lleva ese nombre en los países que siguen la tradición francesa. Se le llama educación matemática en los países de habla inglesa, en particular los ingleses. Y en México nosotros le llamamos matemática educativa. La misma disciplina tiene 3 nombres diferentes. Y en cada país argumentan que tienen razones para llamarle de manera diferente. Miren,
cuando yo empecé a clasificar mis libros, era una época en que los libros eran muy económicos y me podía yo dar el lujo de comprar libros. Iba yo a una librería que se llamaba la Librería de Ciencias y había una editorial en particular que era sumamente económica, era una editorial americana y para mí eran los libros más fáciles de adquirir. Y hubo una época en que tenían casi todos los libros pasatiempos matemáticos y entonces los empecé a comprar yo. Tomen en cuenta que detesto hacer pasatiempos matemáticos, me chocan, pero sin embargo compraba yo los libros. Bueno, hay gente que puede pensar que la popularización es comunicar las matemáticas, o es divulgar las matemáticas, o es difundir las matemáticas, y en esas clasificaciones cabe la matemática recreativa o la literatura matemática. Todas esas pueden estar incluidas en popularizar las matemáticas, pero al mismo tiempo podemos hacer una distinción entre cada una de esas y que, por ejemplo, en mi sistema de mis libros, yo tengo libros que son de popularización y tengo otros que son de difusión. Y yo soy muy cuidadoso a la hora de definir en qué categoría deben de entrar. Pero como les digo, casi todas estas categorías pueden ser la misma. Y la razón de que hay tanta confusión es porque los propios matemáticos no se preocupan por establecer las jerarquías y decir esto es esto y esto es esto. Como vimos, la misma revista esta del Mathematical Reviews nada más distingue entre 2, cuando podría distinguir entre 6 o más diferentes categorías. Miren, estas son novelas en donde las matemáticas juegan una parte importante, pero son novelas. Y miren lo que dice el diccionario de qué es una novela, dice obra de ficción, quiere decir de algo que no existe, que consiste en una narración en prosa de considerable extensión. Eso de considerable pues va a depender de qué sea considerable para cada uno de nosotros, cuyo interés, y esto es lo importante, el objetivo en la descripción de aventuras, el estudio de costumbres o de caracteres y el análisis de sentimientos o de pasiones. Pero miren lo que nos dice este autor en particular de su novela. Miren, la novela que está sería su de ustedes, ¿verdad? Esta novela que está acá, yo les recomendaría mucho que la leyeran. Se trata de un niño que tiene algún tipo, supuestamente, de discapacidad mental. Y los papás están muy preocupados por cuidarlo. Y un día el niño se sale de la casa. Y los papás tratan de reconstruir el camino que siguió el hijo o que sigue el hijo para llegar a X lugar. Y es muy interesante la novela porque para cuando ustedes terminan de leer la novela, ustedes lo primero que piensan es que los que están discapacitados son los papás, no el niño. El niño sigue la lógica de manera estricta y siempre que hay dos opciones, o es sí o es no, y para los papás siempre existe el tal vez o el quizá. A lo mejor toma este camino, a lo mejor, y el niño no. El niño es tajante, el niño dice sí o no. Y entonces, a la hora de seguir al niño, lo que tenemos que hacer es ser muy estrictos con la lógica y tomar las mismas direcciones que el niño. La novela es muy interesante, es muy divertida. Bueno, y esta otra novela, que miren lo que dice el autor. Dice El teorema del oro, y después dice novela para aprender matemáticas. Entonces, en realidad, es un libro de texto. Porque la finalidad del texto es que ustedes aprendan matemáticas. No es que se entretengan ustedes con la situación de la novela, ¿no? Esta es otra, yo no le llamaría novela, esto es una especie como de cuento largo, en donde ustedes van a aprender lo que se llaman los números infinitos, los números transfinitos. Pero el motivo de escribir este cuento, o la razón de escribirlo, de nuevo es que ustedes aprendan algo. Y entonces, por lo mismo, esta no es un cuento nada más, sino que es un cuento pedagógico, un cuento que enseña. Y miren, por ejemplo, el autor sabe que ustedes, el lector común, no va a entender este pedacito que está aquí, porque habla de notación, es una notación matemática muy específica. Y entonces, para que ustedes lo puedan entender, primero juega él batalla naval, en donde ustedes tienen que localizar un barco con una coordenada de la columna y con una coordenada de la hilera, y eso les facilita entender esto que está acá. Pero
a final de cuentas, es un cuento que les enseña matemáticas, que lo que se propone es que ustedes aprendan matemáticas. Curiosamente, este es un tema de matemáticas avanzado que solo se estudia en la Facultad de Ciencias y sin embargo el cuento está dirigido a niños de 13 años. O sea que cualquier niño puede entender ese cuento. Bueno, este es el autor de Alicia en el País de las Maravillas y aquí tenemos otro problema: cómo clasificar la obra que escribe este hombre. Vean nada más la frase, ¿no? Si así fue, así pudo ser; si así fuera, así podría ser; pero como no es, no es. Eso es lógica. Este hombre se entretenía, disfrutaba haciendo especie como de pasatiempos con la lógica matemática. Y entonces, bueno, como ustedes saben, él escribe esta novela que se llama Alicia en el País de las Maravillas, y hay otro matemático casi de la misma época, la diferencia de edades es mínima, no llega a ser 10 años, y este otro hombre escribió otra novela que se llama Planilandia, donde los personajes de la novela son figuras geométricas. Y yo tengo un estudiante que hizo una tesis muy interesante en donde él explica cómo es que en la Inglaterra del siglo XIX se dieron las condiciones sociales, económicas, políticas, académicas, para que dos tipos diferentes escribieran dos novelas diferentes, pero que al mismo tiempo guardan una cercanía muy estrecha, que es el hecho de que utilicen la matemática como parte del argumento del cuento. Sin embargo, aquí sí es muy diferente. Ninguno de los dos pretende enseñar matemáticas. Los dos lo que pretenden es que la gente se entretenga leyendo el argumento de su novela. Miren, este es un fulano de apellido Perelman. Yo cuando entré a la facultad tuve un shock así tremendo, porque yo pensé que entendía y era bueno para las matemáticas y me di cuenta inmediatamente que eso no era cierto. Y entonces todo después fue cuesta arriba y me costó mucho trabajo estudiar matemáticas. Y uno de los primeros libros que yo compré o tuve en mis manos fue este libro que se llama Álgebra Recreativa. Y sí, ustedes lo empiezan a leer y se encuentran con juegos matemáticos, se encuentran ustedes con pasatiempos, con rompecabezas, y realmente el libro es muy entretenido. Y este hombre fue tan exitoso que no nada más escribió sobre álgebra, escribió de aritmética, de física, de astronomía y de muchas otras cuestiones. Esta es una fotografía de él, es una imagen de él, pero fíjense lo importante de lo que dice él. Dice: al escribir este libro me propuse ayudar al lector a conocer aquello que ya sabe. En pocas palabras, a recordar, ¿sí? Y entonces dice lo siguiente, este es la tomado de esta colección que apareció primero. Esta colección apareció hace como 2 años, y dice: este es un libro para jugar mientras aprenden a resolver problemas matemáticos, o si lo prefieren, para aprender matemáticas mientras se juega. Bueno, de nuevo, el objetivo final de este individuo es enseñar, ¿sí? Y miren, cuando uno escribe un libro o cuando uno escribe algo, lo que tiene siempre que tener en mente es cuál es el objetivo de lo que pretendo hacer, y más importante que todo, siempre estar pensando en el público al que está dirigido. Si son niños de menores de 13 años, si son adolescentes, si son maestros jubilados, etcétera, etcétera. Si uno por algún momento se descuida y no está pensando en su público, lo más probable es que empiece a escribir para otro público. Y al final el libro sea muy malo, porque no es ni de melchaca, ni es de atole, ni es de tamal, ¿sí? Sino que está todo revuelto. Entonces, una de las cosas que es muy, muy importante es siempre pensar en cuál es nuestro público. Y en este caso, este hombre está pensando que el público siempre son aquellos que quieren aprender matemáticas a través del juego. Este hombre, como les digo, fue muy exitoso. Él, al igual que estos otros, miren, este es un libro que se llama 1, 2, 3 infinito. Este es un clásico de la literatura. Este libro fue escrito allá como por 1950 y hasta la fecha se sigue reimprimiendo y reimprimiendo porque la gente lo considera un muy buen libro. Este se volvió muy popular hace unos cuantos años. El Diablo de los Números estuvo en la venta en las papelerías, yo supongo que hace como unos 10 años. Pero miren, lo que es muy interesante
es que ninguno de los autores es matemático. Ninguno es matemático. Resulta ser que los que mejor escriben de pasatiempos y de divulgación, resulta ser que no son matemáticos. Y podemos discutir y establecer razones del por qué eso sucede. Pero como les digo, aquí lo importante es simplemente tomar en cuenta que estas tres personas que son conocidos como, miren, este hombre de acá, el alemán, él es abogado. George Gamow era físico-químico. Y este hombre, Perelman, era de los que cuidan los bosques. Guardabosques. Y en sus tiempos de ocio, como en el bosque no pasaba nada, se puso a escribir sobre divulgación. Lo leyó uno de los académicos rusos más afamado y le dijo, oiga, su libro es extraordinario, no deje de escribir sobre esto. Y después de recibir ese apoyo, él dijo, pues tengo que seguir escribiendo. Y terminó escribiendo docenas de libros sobre matemáticas, física recreativa. Pero como les digo, ninguno de los tres es matemático. Estos son libros que ya son escritos por matemáticos. Estos libros son muy recientes, publicados en los últimos 10 años. Pero yo no diría que estos libros son de divulgación. Estos libros difícilmente los puede leer alguien que no sepa nada de matemáticas. Necesita uno tener por lo menos una embarradita de matemáticas para entender los textos. Pero si ustedes quieren tener un reto interesante, pueden leerlos porque tampoco son imposibles, ¿no? Alguna vez leí una guía de lectura clásica y decía que de todos los libros, independientemente de qué traten y cómo sean, de todos los libros todo el mundo puede aprender algo. Obviamente no vamos a entender todo el libro, pero algo podemos aprender. Y de hecho, también tengo mi duda sobre esta persona, pero estas dos personas tampoco son matemáticos. Escriben libros y son libros muy exitosos, pero ellos mismos no son matemáticos. Y este hombre en particular, Axel, él a mí me da la impresión, creo que murió hace unos cuantos años, a mí me da la impresión que es como un oportunista de temas. Él sabe qué temas pueden ser atractivos y entonces sobre esos temas trabaja. Pero no es porque algún tema en particular le interese a él, sino es lo que está pensando en vender. Miren, este es un matemático muy famoso allá por los años 60. Escribió un libro en 1970 que se convirtió en un clásico que se llama ¿Por qué Juanito no sabe sumar? Y es una crítica al cambio de la enseñanza de las matemáticas cuando se pretendió enseñar lo que son las matemáticas modernas, esencialmente la teoría de conjuntos, y este fue el matemático más crítico a ese cambio, y escribió este libro que se llama Juanito no sabe sumar, y tiene este libro en inglés que se llama Matemáticas para el no matemático, ¿sí? Y bueno, vean ustedes nada más la notación matemática que contiene el libro, ¿sí? Límites de series y sumadoras que pueden ser incluso infinitas. Bueno, no, en este caso sí tiene el último término. Después, inclusive agrega una sección que se llama ejercicios, como para decirle al lector, pensaste que habías entendido, ¿verdad? Pues ni madres. Y pácatelas, te pongo ejercicios para demostrarte que no puedes resolverlos. Vean cómo un matemático piensa que es la divulgación. Si yo lo puedo entender, entonces todos lo pueden entender. Esa es una de las grandes piedras que han tenido los matemáticos en los zapatos, que no pueden reconocer que haya gente que no puede entender de lo que ellos están hablando. Miren, este es un libro de divulgación de las matemáticas. Vean ustedes nada más la simbología matemática que tiene. Esto no lo lee ni siquiera un estudiante avanzado de matemáticas. ¿Cómo pretendemos que pueda ser de divulgación? Ese mismo libro, por ejemplo, les presenta a ustedes en 3 renglones 3 errores diferentes, refiriéndose a la misma cifra. Entonces, ni siquiera el cuidado de que mi libro no tenga errores, ¿sí? Es tal el menosprecio y es tal el descuido que se tiene hacia el público en general, que a los matemáticos realmente no les preocupa. A tal grado llegan, ¿verdad?, que hacen una cita y resulta ser que la persona que dijo esta cita no es la persona que ellos mencionan. Ni siquiera tienen el cuidado de revisar, ¿sí?, quién
¿quién dijo esa frase? Si ustedes se meten al internet y en Google, en el Dios Google, buscan ustedes esta frase, les va a parecer que la dijo otra persona. Y ustedes van a decir, ¿quién está en lo correcto? ¿El Google o el libro? En este caso, desgraciadamente, Google. Es uno de los, y yo no quiero llamarle divulgadores, pero digamos popularizadores de las matemáticas, y perdonando la redundancia, más popular que hay en el mundo de habla hispana actualmente. Este es un hombre que se llama Adrián Paenza, él es doctor en matemáticas y él es locutor de fútbol. Tremenda combinación, ¿verdad? Por un lado, él está acostumbrado a decir la verdad y a pegarse a la verdad, y como locutor de fútbol, pues dudo mucho que lo haga. Porque si realmente narrara lo que está pasando en la cancha de fútbol, apagaríamos la tele y diríamos qué partido más malo. Los locutores siempre nos inventan que está muy interesante el partido, ¿verdad? A pesar de que no veamos un solo gol. Pero miren lo que hace este hombre. Él ha publicado una serie, él es muy generoso con su trabajo, porque no lo hace por ganar dinero. Fíjense, él tiene esta colección de libros publicados por la editorial Siglo XXI, son 5 volúmenes ya, y no sé si haya más volúmenes de él, y ustedes pueden bajar del internet todos los libros de manera gratuita. O sea que él no lo hizo, él no ha escrito esos libros por el afán de que me voy a hacer rico haciendo popularización de las matemáticas, sino que él realmente tiene esta vocación de tratar de llevar las matemáticas a un público más general, y como les digo, no es por interés económico. Pero yo no lo llamaría divulgador de las matemáticas. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus libros en realidad tratan sobre pasatiempos matemáticos. Él realmente está interesado en entretenerlos, en que pasen ustedes un rato agradable, pero él no está preocupado por divulgar las matemáticas. Son dos cosas distintas. Miren, este es un autor norteamericano, William Dunham, que él ha escrito varios libros, pero no están dirigidos al público general. Él escribe para los matemáticos. Los matemáticos, por ejemplo, pueden saber mucho de un área de las matemáticas y no saber nada de otra. Y entonces hay matemáticos que escriben para que todos los matemáticos que tengan un mínimo de formación técnica puedan entender de otras áreas de matemáticas. Entonces este hombre, que ha sido muy exitoso en los Estados Unidos, estos libros han sido publicados por algunas de las editoriales más importantes, y la gente busca mucho sus libros, porque en realidad es muy ameno a la hora de escribir, pero sí se requiere de tener un mínimo de conocimiento matemático para entender sus argumentos. Entonces decimos que él no divulga, él difunde. Hay una diferencia, él se está dirigiendo a un público que tiene un mínimo de formación técnica, mientras que un divulgador lo hace para el público general. Por ejemplo, puede haber cosas que ya no necesite definir. Por ejemplo, él diga, este concepto matemático todos los matemáticos lo conocen, y entonces simplemente lo menciona, pero ya no lo define o ya no se preocupa por explicarlo, ¿no? Porque él piensa que todo matemático debe conocerlo. Lo mismo sucede con estos otros autores. El público para el que ellos están escribiendo es un público que tiene cierta formación matemática. Todos estos libros, como ustedes se pueden dar cuenta, los encuentran en español. La mayoría de ellos yo los he buscado en librerías como El Sótano, como Gandhi, y son de fácil acceso. No sé si ya estén algunos de ellos digitalizados, pero no perderían ustedes nada si se meten al internet y buscan versiones en PDF, por ejemplo. Para mí es el mejor divulgador y difusor de las matemáticas que hay actualmente. Él es de origen británico y en inglés ha publicado 20 y tantos libros, o más de 20 y tantos libros. La mayoría de ellos han sido publicados al español, han sido impresos en español. Y miren, él puede hablar de temas muy técnicos, como por ejemplo en la segunda página, él está hablando de física y está hablando de un tema que es electromagnetismo. Es un tema muy complejo, donde se requiere de tener un conocimiento técnico. Y sin embargo, él explica las cosas de tal forma que uno puede entenderlo sin tener ese conocimiento técnico. Esto que ven ustedes en la página de su izquierda
es lo que está en todo el libro, es lo técnicamente más complicado. Y está hablando esencialmente de sacar raíces cuadradas. Y uno puede decir, ¿es lo jamás difícil? Me la salto. Y sigo leyendo el resto del libro, ¿sí? Y no pierdo nada. Que no los detenga una ecuación. Si ustedes ven un libro de divulgación, si ustedes ven un libro de difusión y llegan a una ecuación, no se detengan porque no la entienden. Brínquense la ecuación y sigan leyendo el texto. De tal forma que algo van a sacar ustedes más del texto, que el haber llegado aquí, ustedes dicen, ay, esto no lo entendí y ya no sigo. No, pues llego ahí, me lo brinco y sigo leyendo el libro. Esta, por ejemplo, es un libro de él muy bonito que se llama, si no mal me acuerdo, 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Y entonces él habla de cómo es que X ecuación cambió la forma de ver tal cosa, después pasa otro capítulo. Las primeras ecuaciones casi todas son de carácter matemático y ya las últimas casi todas tienen que ver con física. Pero yo es la única persona que, como les digo, actualmente puedo ver que puede hablar de matemáticas sin recurrir a la notación matemática, al lenguaje simbólico, que una vez que empiezan a escribir con simbología, pues nos perdemos y ya no entendemos, ¿no? Ahora, no todo brilla bajo el sol. Él es el autor de este libro que se llama Historia de las Matemáticas. Es una edición preciosa, esta igual la encuentran ustedes en las librerías que hay en México. Es caro el libro porque está impreso en un papel muy elegante y está lleno de imágenes. El libro es impreso a color, es un libro muy caro. Y aquí, por ejemplo, él está hablando sobre el teorema de Pitágoras. Y les voy a leer lo que dice. Se refiere al teorema y dice, ¿qué nos dice? ¿Cómo están relacionados los tres lados de un triángulo rectángulo? ¿Por qué es importante? Nos proporciona un vínculo importante entre la geometría y el álgebra, permitiéndonos calcular distancias en términos de coordenadas. También inspiró la trigonometría. ¿Qué provocó? Topografía, navegación y más reciente, bla, bla, bla. Pero no habla de la historia del teorema, que es lo más importante y lo que sería más fácil de divulgar. Entonces, cuando él habla sobre el teorema de Pitágoras y habla en estos términos, pues a mí no me da ninguna confianza. Entonces, hay que leer el libro, y hay que leer cualquier libro, aunque sea el directorio telefónico, siempre hay que leerlo con pinzas y siempre estar pensando, el autor me puede estar engañando. ¿Para qué? Para forzarnos a nosotros mismos a leer con muchísimo mayor cuidado cualquier argumento que nos presente el autor. Ha habido varios filósofos que siempre han dicho, me defino como escéptico. ¿Qué quiere decir? Que de todo dudo, en nada creo. Siempre me tienen que convencer que algo sea lo correcto. Y en este caso, por ejemplo, yo leo eso y lo primero que me entran es dudas sobre la seriedad del contenido del libro. Pero piensen ustedes que cuando leen un libro de divulgación, un libro popular, un libro de difusión, no lo están leyendo ustedes pensando en que de ahí van a obtener necesariamente conocimiento certero, absoluto, fuera de toda duda. No, la mayoría de los autores escriben con cierta libertad, ¿sí? Porque a ellos lo que les preocupa y lo que realmente les interesa es que ustedes se interesen por el tema del que les está hablando. A él ellos lo que están pensando, este es el primer paso para que después ustedes den pasos ya más fuertes en la dirección de entender mejor la materia. Entonces ellos a veces dicen, me doy la libertad de exagerar un poco, porque yo sé o pienso o creo que mi lector después se va a preocupar por hacerlo de una manera más seria. Yo no sé si les haya pasado, pero a veces vamos al cine, vemos una película donde nos platican de un personaje y después lo buscamos a ese personaje para estudiarlo mejor, ¿no? Cuando sobre todo se trata de alguna película de carácter histórico. En ocasiones resulta que el personaje incluso es inventado, que el personaje no existió. Esa es la libertad que se dan las gentes que hacen cine, ¿no? Los que acaban de ver la película del Toro, ¿verdad? Pues obviamente no están pensando que el monstruo existe. Simple y sencillamente es una metáfora, ¿verdad?, de cómo nos podemos relacionar con seres que aparentemente no son iguales a nosotros. Miren, este es para mí, el problema es que no es matemático. Ha publicado muchísimo de matemáticas y ha publicado en revistas de matemáticas por muchísimo tiempo, pero él ni se define como matemático ni estudió matemáticas.
El fulano se llama Martin Gardner, acaba de morir hace relativamente poco, y él fue el encargado de una sección de la revista Scientific American que trataba de pasatiempos matemáticos. Él todos los meses, durante 25 años, mantuvo viva esa sección. Ustedes imagínense lo difícil que es mantener una sección mes con mes durante 25 años. Pues Martin Gardner lo hizo. Bueno, para mí es una especie como de ídolo mal comprendido. A mí me hubiera gustado mucho conocerlo personalmente, porque realmente me doy cuenta que es un tipo que debió haber tenido una profundidad de pensamiento extraordinaria y que sin embargo en el medio, sobre todo en el medio académico, los matemáticos, lo consideraban a él como alguien que se dedicaba a entretener a la gente, a buscar acertijos y a buscar pasatiempos, ¿verdad?, para entretener a la gente. Estos son algunos de los libros que él escribió que están dirigidos esencialmente a entretener. Son libros que contienen pasatiempos. Déjenme ver si no me salté una imagen. No. Estas son fotografías de él. Una la intenté encontrar más de joven, pero no tan joven. Y la otra ya cuando él era una persona adulta. Como les digo, acaba de morir hace relativamente poco. Murió en el 2010. Estos son otros libros de él. El primero que está hasta su izquierda, apareció en esta colección que apareció como 3 años en los periódicos. El siguiente también apareció en una colección de libros que apareció en los puestos de periódicos, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se fijan por los temas, el libro de hasta su derecha dice la relatividad explicada de manera simple. ¿Qué está tratando de hacer por el tema? Está tratando de enseñar temas complejos de manera más sencilla. Ese libro en particular no es un libro de divulgación, aunque los técnicos de la física sí lo considerarían. Es un libro de texto, es un libro donde él pretende enseñar algo. Como les digo, tratar de delimitar o de separar categorías es sumamente complejo. Él es más conocido en el mundo literario, no en el mundo académico, precisamente por este libro, que yo por algún motivo la versión que yo tengo no es roja, sino que es blanca. Pero bueno, ¿qué hizo este hombre? Está el famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y él publicó una edición que se llama la edición anotada, y todavía le llaman así como la edición final, en donde él va oración por oración del libro, explicando qué es lo que está haciendo Lewis Carroll en cada una de las oraciones del libro. Y entonces es una edición que yo no les recomiendo para leer Alicia en el País de las Maravillas, porque es lentísimo y es pesadísimo leerlo. Yo leería Alicia primero en una versión literaria, comercial, común y corriente, y si ya me apasiono por algunas de las cosas que dice en el libro, entonces consultaría yo esta versión para entender mejor el libro. De Alicia en el País de las Maravillas, miren, durante muchos años no hubo una sola edición en español. Y de repente, si ustedes van ahorita a estas librerías donde se compran los libros comerciales, ustedes pueden salir con 20 ediciones distintas de Alicia actualmente. Desde libros de 20 pesos, posiblemente incompletos, hasta ediciones como esta, que cuesta 200 y pico de pesos, ¿no? Ahora, estos son otros textos que publicó Martin Gardner. Yo honestamente, y esto lo digo con humildad, no sé si sea la palabra adecuada, yo compraba los libros de este hombre, pero no me preocupaba yo por leerlos, porque yo pensaba que eran libros de pasatiempos. Y yo no me daba cuenta realmente de la profundidad que tenían algunos de sus libros. Hasta que después me empecé a dar cuenta que realmente lo que él escribía de hecho en todas estas distintas categorías. Él podía escribir libros de difusión, libros de divulgación, libros de pasatiempos, libros de enseñanza, y él sabía exactamente en qué terreno estaba pisando. Él, si quería escribir de divulgación, ustedes leían el libro y todo el libro era divulgación. Ustedes leían de enseñanza y todo el libro era de enseñanza. Este hombre no andaba dando bandazos de un lado para otro y confundiendo a su público.
Este es un libro de él que es extraordinario, se llama es una introducción a la filosofía de la ciencia. Este es un curso que él tomó y él edita las notas que él tomó durante el curso y después se las muestra a su maestro, que es un filósofo muy reconocido, y el maestro le dice, pues tienes que publicar las notas, tus notas son muy buenas. Y entonces, por ejemplo, para mí esta fue la primera muestra de que este hombre, Martin Gardner, además de hacer pasatiempos matemáticos, tenía una formación filosófica muy fuerte. Después aprendí que en realidad su licenciatura había sido en filosofía, no en matemáticas. Él, después de hacer la licenciatura, se va a la Segunda Guerra Mundial y cuando regresa él se inscribe a un programa de doctorado. Él piensa, creo yo, estudiar matemáticas, a la mera hora desiste y ya no hizo él una carrera académica. Y él literalmente vivió de las aportaciones literarias que hacía. Es muy raro que un académico viva así. La mayoría de los académicos viven de su salario de las universidades y publican los libros al margen de su ingreso neto de la universidad, y generalmente los maestros universitarios no ganan realmente dinero de los libros que publican, a diferencia de este hombre, que él sí vivía de los libros que publicaba. Pero les digo, este libro, por ejemplo, es extraordinario. Y estos dos libros no los escribe él, pero estos dos libros causaron sensación en la comunidad matemática. El de Lakatos, el que está a su derecha, el azul, es un poquito más viejo, es de los 70s, y este que se llama La experiencia matemática fue un libro publicado en los 80s. Todos los matemáticos sin discusión los veneraban y hablaban maravillas de los dos libros. Al primer reseñador crítico que leí yo fue precisamente Martin Gardner. Él criticó durísimamente los dos libros, y cuando yo leí las críticas dije, este hombre tiene razón. Y en ese momento me di cuenta una vez más que la formación filosófica que tenía Martin Gardner era mucho más profunda de lo que todo el mundo suponía. Este es un libro que igual, miren, este de hecho es la portada del libro que yo compré. No sé si se alcanza a ver el precio del libro, pero creo que serán $3 o $2, cuando el dólar costaba 12.50 de los pesos de hace 1000 años. Entonces este realmente era un libro muy económico. Yo lo compré porque yo conocía al autor, pero no lo leí yo en ese entonces. Y ahora me he dado cuenta que algunos de los científicos más famosos de este siglo fue el libro que los motivó a convertirse en científicos. Ellos leyeron a Martin Gardner siendo estudiantes de preparatoria y el libro era tan sensacional que muchos de ellos se convirtieron en científicos. Y el libro es muy crítico de todas estas doctrinas y teorías pseudocientíficas que en realidad nos llenan la cabeza de basura. Y este hombre en este libro va desnudando a cada una de estas doctrinas científicas o académicas y las destroza. Parece entonces, cuando él escribió este libro, todavía no existían los creacionistas, pero si hubieran existido, los hubiera destrozado en este libro. Este es otro autor. Este hombre, como ustedes pueden ver en la parte baja, se llama John Taine. En realidad es un seudónimo. Este hombre no se llama John Taine, este hombre en realidad se llama Eric Bell, y siendo matemático le dio por escribir novelas de ciencia ficción. Miren, es muy común que haya matemáticos que igualmente sean músicos. Hay muchos matemáticos que son escultores, hay muchos matemáticos que son fotógrafos. La relación que hay entre las matemáticas y cualquier forma de arte son muy estrechas. Y entonces muchos matemáticos desean expresar sus inquietudes artísticas a través de otras disciplinas. Este hombre escogió la literatura y escribió varias novelas de ciencia ficción. Las novelas realmente no son buenas. Después, ya que él se volvió famoso, los matemáticos empezaron a comprar sus libros, pero cuando los libros salieron originalmente, no causaron ninguna sensación. Este hombre, como les digo, tiene varias novelas de ciencia ficción. Yo no tengo ninguna, por ejemplo, nunca me he preocupado por comprar sus novelas. Esta es una fotografía de él.
Él murió en 1960 y dice, eso refiriéndose a la ciencia ficción, entre los estudiosos del género no se ha podido llegar a un consenso amplio sobre una definición formal. ¿Qué quiere decir eso? Que aún entre los propios autores de ciencia ficción no se han puesto de acuerdo en qué es la ciencia ficción, porque inclusive el uso de las dos palabras como tal no es ciencia ficción. Dice, siendo este un tema de gran controversia, en general se considera ciencia ficción a los cuentos o historias que versan sobre el impacto que producen los avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales, presentes o futuros sobre la sociedad de los individuos. Este es un género que incluso se discute mucho de cuándo surgió. Hay gente que dice que surgió desde el siglo XVII, hay otros que dan ejemplos del siglo XVIII, y hay gente que dice que surgió hasta pleno siglo XX. Ni siquiera hay un consenso en cuanto a que nosotros digamos la ciencia ficción se define o empezó en tal época. Este hombre, como les digo, escribió varios libros de ciencia ficción y también es el autor de algunos de los libros más populares que podamos nosotros definir como divulgación de las matemáticas. ¿Qué hizo especial a Eric Tebel? ¿Por qué es tan bueno haciendo divulgación de las matemáticas? Y yo no sé si sí el mismo caso del otro autor británico que les mostré hace rato. Este hombre, Eric Tebel, él desde antes de entrar a estudiar matemáticas, cuando empezó a estudiar su doctorado en matemáticas, él ya sabía que también quería escribir y entonces también se inscribe en el departamento de letras y lleva cursos de letras para aprender a escribir. Y entonces lleva cursos sobre sintaxis, sobre composición, y cuando él termina de estudiar su doctorado en matemáticas, también termina de formarse como un autor en literatura. Miren, por ejemplo, este libro, si ustedes lo ven así, dicen la magia de los números. Lo primero que piensan ustedes, pues debe ser un librito de estos donde nos mencionen cómo es que si multiplicamos por 9 sucede tal cosa, o pues si multiplicamos varias veces por 11 sucede tal otra cosa. Libros que hablan sobre cómo es que se comportan los números. Pero si ustedes ven la explicación que aparece en la contraportada del libro, dice, a lo largo de este libro, el doctor Bell explora las profundas y curiosas maneras en que la magia de los números ha influenciado el desarrollo de la religión, filosofía, ciencia y matemáticas. O sea, es otra cosa totalmente diferente. Él no está preocupado por ver cómo se comportan los números o cómo nos podemos entretener usando los números, sino que él está interesado en ver cómo es que esa magia que le asociamos a los números ha influenciado en el desarrollo de la religión y de la filosofía. Es un tema totalmente diferente. Este es un libro que es muy entretenido leer, ¿sí? Pero ustedes no van a aprender de magia de los números. Ustedes van a aprender de filosofía, van a aprender de historia. Es un libro muchísimo más profundo. Y ustedes ven la tabla de contenidos y la comparan con otros libros de pasatiempos matemáticos y cada capítulo tiene un nombre, pero el nombre se refiere a lo que él discute en el capítulo, no a la magia de los números. Incluso ustedes ven la tipografía del libro y no aparecen números. Es un texto, él está desarrollando ideas de cómo es que los números han influenciado en estas otras disciplinas. Pero vean ustedes cómo el título puede ser muy engañoso y ustedes encontrarán un contenido totalmente diferente. Hay un libro clásico para los norteamericanos que se llama Cómo leer un libro. Y una de las primeras consejos o instrucciones que nos da el autor es leer con mucho cuidado el título del libro. Y cuando uno lee eso dice, pero qué tontería, ¿no? Pues a mí me ha sucedido muchas veces que alguien me platica que está leyendo un libro, ¿verdad? Y le digo, ¿y quién es el autor? Y me dicen, no me he fijado. Y yo digo, ¿cómo puede ser que ya vayas a la mitad de la novela o que vayas en la página 100 de la novela y no sepas quién escribió el libro? Y bueno, todavía es peor con el nombre del libro. Hay mucha gente que no ha reflexionado sobre qué quiere decir la frase que le da título al libro, ¿no? Les digo, este texto de que está aquí, lo tomé literalmente de la contraportada del libro. Este hombre ha escrito varios libros de divulgación de las matemáticas que han sido traducidos al español. Aquí, desgraciadamente, entramos en la dificultad
de que los que traducen obras al español, ya sea películas, ya sea libros, tienen el derecho de cambiarle los títulos a los libros. Vean ustedes las películas. Ustedes van al cine, ¿verdad?, con un título en español y leen el título en inglés y ustedes dicen no tienen nada que ver. Y generalmente, ¿qué es lo que hacen? Pues los que las traducen al español ponen títulos sensacionalistas, ¿no? Yo me acuerdo hace 1000 años que mi mamá me invitó al cine y me dice, vamos a ver una película. Y le digo, ¿cómo se llama? Yo tenía medio flojera ese día y como que no tenía ganas de salir. Y me dice ella, se llama La novicia rebelde. Yo me quedé pensando y dije, pues una monjita rebelde, pues a lo mejor está divertida. No, hombre, ya una vez dentro del cine, 4 horas con una película musical, digo, yo vomitaba. Si me hubieran dicho que la película se llamaba El sonido de la música, The Sound of Music, nunca hubiera entrado. Bueno, mi mamá no me hubiera metido ni arrastrándome del cabello, ¿no? Bueno, este hombre, por ejemplo, su libro se llama El desarrollo de las matemáticas y lo traducimos como Historia de las matemáticas. Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿sí? Él escribe su libro pensando en ese tema y nosotros se lo traducimos de otra forma. Pero vuelvo de nuevo, si ustedes se fijan cómo está escrito, miren, para empezar siempre pone una advertencia al lector en donde explica de qué trata el libro y para qué está escrito el libro. Normalmente, ¿qué hacemos? Pues nos saltamos esa sección porque nos parece poco interesante y nos vamos directo al contenido del libro. Y vean ustedes cómo sus libros normalmente igual son de historia de las matemáticas, pero no están escritos ni con símbolos ni con fórmulas y son relativamente muy fáciles de leer. Aquí, por ejemplo, le está advirtiendo al lector, dice, esto no es una historia de las matemáticas. Fíjense, el libro se llama El desarrollo de las matemáticas y él dice, no es una historia tradicional de las matemáticas. Pero pues, la mayoría de los lectores somos muy descuidados y no ponemos atención a lo que nos dice. Miren, estas son algunas de las características que según un experto en divulgación de la ciencia deben de tener los libros de divulgación. Dice, deben de apoyarse en la historia y la tradición. Tienen que hacer uso de la ironía y el humor. Bueno, no les voy a leer todas, pero estas son algunas de esas características que deben de tener los buenos libros de divulgación. Y obviamente no porque les falle alguna, ¿verdad?, ya decimos que ese libro no es bueno. Este es el libro que les mencionaba, Cómo leer un libro. Desgraciadamente creo que ahorita está fuera de circulación, pero el libro es extraordinario. Y estas son algunas de las cosas que les dice a ustedes que deben de fijarse aún antes de empezar a leer el libro. Tienen ustedes el libro físicamente ahí y antes de empezarlo a leer, ustedes se tienen que fijar en quién es el autor, cuál es el título del libro, si contiene una dedicatoria, si contiene epígrafes. No me voy a detener en esto porque ya de esto platiqué con ustedes, no sé, un par de años atrás. Discutir o ver la tabla de contenido, las imágenes, el prólogo, el prefacio, introducción, el significado de todas estas cosas que él está mencionando aquí son cosas que tenemos que revisar antes de empezar a leer el libro. La bibliografía o referencias, ¿sí? Bueno, pero ustedes podrían escribir un libro que se llame ¿Cómo escribir un buen libro? Y entonces ustedes pensar en las mismas características. Y es lo que hace Bell. Bell se fija en todos estos elementos que nos ayudan a escribir un mejor libro y entonces él las utiliza todas, ¿no? Cosa que en la mayoría de los libros de matemáticas no existen. Por ejemplo, una dedicatoria, ¿no? Uno puede pensar que es algo trivial o no importante. Este es el libro más importante que hay en la historia de las matemáticas, Los elementos de Euclides, y este libro carece de todos esos elementos, no tiene ninguno. Por eso es que leer matemáticas o estudiar matemáticas es tan difícil. Este hombre Bell escribió este libro que se llama Los hombres de las matemáticas, en español lo tradujeron como Los grandes matemáticos, y sí existe la traducción al español. Y miren, no sé si esto ya lo dije en una conferencia pasada, pero en algún momento la asociación más importante que hay de matemáticos en Estados Unidos hizo una encuesta entre sus miembros y les preguntó, ¿cuál es la razón por la cual estudiaste matemáticas? ¿Por qué decidiste que tu vocación iba a ser estudiar las matemáticas? Y según yo, pero yo creo que ya lo inventé en algún momento, todo el 60% de los encuestados respondieron haber leído este libro en su adolescencia.
en los Estados Unidos este libro sí está en la lista de los libros que los estudiantes deben de leer en la preparatoria. Algunos maestros no lo escogen de la lista, pero muchos sí lo escogen. Y les digo, el 60% de los matemáticos profesionales dijeron que este era el libro que más había influido en ellos para tomar esa decisión. Y yo, como les digo, que ya no he podido encontrar el dato de en dónde encontré eso, pues ya me da miedo decirlo, porque a lo mejor lo que estoy diciendo es una mentira y yo lo inventé. Muchas veces decimos una mentira y después de repetirla tantas veces creemos que es verdad, ¿no? Pues a mí ya me pasa eso. Pero un colega mío me decía, eso no es relevante, me dice. No es importante que tantos matemáticos lo hayan leído. Lo importante, me dice, es que los más importantes matemáticos sí dicen haberlo leído. Y entonces él me mencionó, por ejemplo, a Paul Erdos, que es el matemático que más artículos de investigación produjo durante el siglo XX. Me habló de John Nash. Ustedes vieron la película que narra cómo es que estudia matemáticas y después se hace un esquizofrénico y gana él el premio Nobel de Economía, que en realidad no es premio Nobel, pero bueno. Andrew Wiles, este es un matemático británico que acaba de demostrar una proposición que los matemáticos tenían 350 años tratando de demostrarla. Y este hombre, cuando se dio cuenta que ya estaba relativamente cerca, le dijo a la mujer, tú encárgate de los niños, que yo me voy a dedicar a resolver este problema. Y se encerró en su estudio 7 años para poder demostrar esta proposición. Actualmente es uno de los matemáticos más reconocidos que hay. Está también este hombre, Stephen Hawking, que acaba de morir. Todos ellos en algún momento, cuando fueron entrevistados, dijeron, me dediqué a la física o me dediqué a las matemáticas porque leí el libro de los grandes matemáticos. Aquí están las dos versiones que hay en español, las dos editadas por Editorial Losada, Buenos Aires. Esta es la primera edición, es como de 1945. Esta edición es la más reciente, es de 2006 y es cara, pero este libro sí lo hay en internet, ustedes lo pueden bajar y es un libro de más de 500 páginas y lo leen en 3 días. Es muy divertido, es muy apasionante, es realmente muy entretenido. Este hombre se propuso escribir un libro de divulgación y realmente es un libro de divulgación. Bueno, desgraciadamente, por algún motivo, ninguna de las 2 ediciones fueron fieles al original. Y entonces, si no mal me acuerdo, por ejemplo, miren, esta versión suprimió las imágenes. Y entonces a lo largo del libro ustedes van viendo biografías de matemáticos y pues muchas veces nos entra la curiosidad, ¿no? Y decir, bueno, ¿y cómo era este güey realmente? ¿No? Capaz que hasta el moco afuera lo traía, ¿no? Y decíamos, pues en realidad era un menso, ¿no? Y bueno, la edición, esta segunda edición en español suprimió las imágenes. Esta sí las tiene, pero en lugar de que esté la imagen en cada capítulo, pusieron todas las imágenes al inicio del libro. Y entonces ustedes tienen que, al empezar a estudiar una de las biografías, tienen que regresarse a la parte anterior y ver la imagen de este matemático. Miren, todos creen que es un libro de historia, porque contiene 20 y tantas biografías de los matemáticos más importantes de toda la historia. Cuando ustedes oyen la palabra de biografía, ustedes inmediatamente piensan historia. Me va a dar puros datos, me va a dar puras fechas, me va a dar puros nombres, títulos. Nada de eso aparece en el libro. En el libro se dedica él a describirnos, a platicarnos cómo fue la vida de cada uno de estos matemáticos. Pero lo hace de manera tan apasionada que uno termina emocionándose de cómo fue la vida de cada uno de ellos. Probablemente fueron bien aburridos, pero la manera como él nos los describe y la manera como él nos dice que fue la vida de cada uno de ellos, pensamos que realmente, y por eso les digo, mucha gente después de leer el libro, jóvenes, adolescentes, dijeron, yo quiero ser matemático, porque este libro los convenció. De esta edición, honestamente no me acuerdo por qué no es lo ideal. No sé si es nada más lo de las imágenes. Creo que es nada más lo de las imágenes. Entonces yo a mis estudiantes les digo, desgraciadamente lo ideal sería leerlo en inglés. No tienen que hacerlo. Ahora, sí hay una versión PDF en el internet. Ustedes buscan los grandes matemáticos y les va a aparecer una versión PDF. El libro es tan
importante y tan apasionante que hubo algún loco mexicano que capturó todo el libro él. Las 500 y pico de páginas, él las capturó. Este libro no está digitalizado ni está fotocopiado. Él hizo su propia tipografía. Entonces, ¿por qué no lo recomiendo si ustedes lo quisieran usar de manera profesional? Porque la paginación de la versión en el PDF en el Internet no coincide con ninguna de las dos versiones que hay en español, ni con la versión en inglés. Entonces, si ustedes quisieran citar al autor, si ustedes quisieran tomar una frase del autor, no lo van a poder citar textualmente porque esa versión no coincide en las páginas con las versiones. Este hombre que lo hizo, híjole, debió haber tenido una pasión increíble por el libro, ¿verdad?, para recapturar el libro por completo. Este es el autor. Es muy interesante. Aparentemente fue un hombre aburridísimo, y les digo aparentemente porque todo depende a quien le pregunten. Cuando él murió pasaron varios años y la Asociación de Matemáticos Norteamericana dijo: tenemos que hacer la biografía de este hombre porque fue un matemático muy importante. Y entonces primero les dieron el trabajo a 2 hombres que habían hecho ya muchas biografías, y ellos dijeron: no nos interesa. Aparentemente la vida de este hombre fue muy tediosa, muy aburrida, y como que no había algo que los motivara. Después invitaron a una mujer que no es matemática, pero que tenía fama de escribir muy buenas biografías, y ella dijo, bueno, no le interesó en un principio, y después dijo, bueno, déjenme conocer a la familia, y como consecuencia de eso decido si escribo el libro o no. Fue y conoció a los hijos, y les preguntó a los hijos que dónde estaba enterrado su papá, y le dijeron, no, nunca lo hemos enterrado, lo tenemos en el armario. Ahí tenían las cenizas, en el armario. Hay gente que conserva las cenizas de sus parientes, ¿verdad?, pero las tiene en la sala de su casa, o las tiene en un lugar apartado, una recámara, donde sienten, ¿verdad?, que los pueden ver todos los días, o pueden estar en contacto con ellos todos los días. No es necesario llevar las cenizas a una iglesia, ¿no?, aunque creo que por ley ya lo tenemos que hacer. Entonces los hijos tenían las cenizas en el armario porque nunca habían tenido flojera de llevarlas a algún lado. Y entonces ella dijo, qué aburrida de haber sido la vida de este hombre. Bueno, el caso es que tuvo un evento en Irlanda. Ella hizo un viaje a Irlanda, allá conoció la tumba del papá de este hombre, y sobre la tumba estaba grabado algo que a ella le dijo, esta vida es más interesante de lo que tú te imaginas. Y entonces ella empezó a buscar, por ejemplo, los datos de cuándo es que este hombre pudo haber viajado de Irlanda hacia los Estados Unidos, y de repente empieza a escarbar y se da cuenta que la vida de este hombre era interesantísima, pero era interesantísima si ustedes hablaban con las mujeres. Si ustedes hablaban con sus colegas hombres, todos los hombres le decían, no, hombre, era aburridísimo, nunca hablaba, siempre estaba sentado, estaba callado. Si ustedes hablaban con las esposas de sus colegas o con las secretarias del instituto, le decían, este hombre era divertidísimo, siempre tenía de qué platicar, era los gringos dicen, no mujeriego en el sentido de buscar tener algún tipo de relación con ellas, sino de que simple y sencillamente él se sentía más a gusto platicando con las mujeres que platicando con los hombres. Y entonces cuando ella descubre eso, se da cuenta que atrás de la vida de este hombre hay una vida interesantísima, y entonces escribe ella la biografía de él. Esta biografía fue publicada como por el año 2000, interesantísima la biografía, sobre todo porque ella platica cómo hizo la investigación, y entonces uno aprende cómo es que trabajan los que hacen biografías. Bueno, aparece la dedicatoria de su libro, se lo dedica a su esposa. Miren, este es otro libro del mismo que escribió Alicia en el País de las Maravillas. Se llama Euclides y sus rivales modernos. Con el simple hecho de leer la dedicatoria, ustedes se dan cuenta que no es una crítica a Euclides, sino que al contrario, va a defender a Euclides de sus rivales modernos. Muchas veces con leer la simple dedicatoria, ya podemos tener una idea de qué va a tratar el libro. Miren, les muestro estas páginas porque esto es lo clásico que está en el libro de Bell, que no aparece en los libros de matemáticas comúnmente. Estos son frases célebres de otros matemáticos. Pueden ser frases muy profundas de filosofía, pueden ser comentarios muy humorísticos, pero es muy entretenido cuando ustedes miren, por ejemplo, estas ya son acercamientos de algunas de ellas.
Esto supuestamente los dijeron los pitagóricos, ¿no? Los números son los que llevan o los que rigen las leyes del universo. La matemática es la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas. Dios hizo los números enteros, el resto es obra del hombre, supuestamente lo dijo Leopold Kronecker. Bueno, ustedes encuentran estas frases, miren por ejemplo, las diferentes ramas de la aritmética, y ustedes dicen, pues ¿cuáles son las ramas? La ambición, la distracción, bueno, esto aparece en Alicia en el País de las Maravillas. Es uno de los personajes que se está burlando de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo muy importante en donde aparecen estas 3 frases que están aquí, son 3 epígrafes, pero como están en latín, siempre no los saltamos, no los leemos, pues yo no sé latín, me los brinco. Sin embargo, los 3 epígrafes son muy importantes. El último, nada más se los voy a leer, dice, no hago hipótesis. En matemáticas, eso es como si fuera, háganse de cuenta, un mandamiento, porque lo que este hombre les está diciendo en esa frase es decirles, yo no supongo nada, en particular, no hay axiomas ni postulados. Acuérdense ustedes que un axioma o un postulado son verdades que aceptamos sin poderlas demostrar. Son como los dogmas de la iglesia, que uno tiene que aceptarlos aunque no se puedan demostrar. Y uno va creciendo y uno empieza a cuestionar los dogmas de la iglesia. Bueno, igual podemos cuestionar los dogmas de las matemáticas. Entonces, como les digo, muchas veces estas frases que ponen algunos de los matemáticos o filósofos son importantísimas porque revelan mucho de la forma como ellos piensan. Esta es la tabla de contenidos del libro de Bell. Generalmente los libros de matemáticas nada más les indican dónde empieza cada capítulo. Bell no únicamente hace eso, sino que vean cómo es que describe el contenido de cada uno de los capítulos. Por ejemplo, esta es la lista de ilustraciones, que es bien importante tener una idea de cómo son las caras, ¿no?, de los matemáticos. Este es Euler, este es Fermat. La tabla de contenidos, por ejemplo, vean ustedes todo lo que utiliza para describir lo que va a discutir en cada capítulo. Y además, el puro título del capítulo les dice a ustedes muchísimo. Por ejemplo, miren, este que dice aquí, en la playa, es sobre la vida de Newton, ¿no? Y uno dice, ¿qué me dice el título? Bueno, hay una frase famosísima de Newton, supuestamente Newton es uno de los hombres más importantes en la historia de la física, donde él está en la playa y dice, me siento como un niño que está jugando, tirando piedras a las olas, cuando todo el universo está sin explicar. Dando él una muestra, entre comillas, de sencillez, ¿verdad? De a pesar de que me reconocen como un grande genio, ¿verdad? Yo pienso que el trabajo que hice, pues fue muy sencillo y muy breve, ¿no? Como les digo, así se llama este capítulo. Cuando mis estudiantes ven el título, como ellos ya conocen esa frase de Newton, inmediatamente saben a qué se refiere el título, ¿no? Déjenme ver si está otro que pueda decirles rápidamente. Estaba yo pensando, déjenme ver si aparece. No, hay uno, por ejemplo, que se llama Genio o Estupidez, y se refiere a la vida, por ejemplo, de Galois. Y sí, cuando uno lee la vida, ¿verdad?, dice, o este tipo fue un genio o fue un estúpido, ¿no? O una de las dos. Miren, esta sección se llama agradecimientos. ¿Cómo la traducimos? Como aclaraciones. No tiene que ver una cosa con la otra. En una página el autor le está diciendo, estas son a las gentes que les tengo que dar gracias por mi libro, ¿no? Y el mexicano lo traduce como aclaraciones. Pues no son aclaraciones. Y ahí viene una serie de cosas. Miren, otra cosa que hace es que al capítulo 1 le llama introducción, ¿no? Capítulo 1, introducción. Que no se debería llamar introducción si ya es un capítulo. Y en realidad les dice que ni es introducción ni es capítulo, es el prólogo del libro. Pero así lo titula para hacer que los lectores lean el capítulo, porque se lo van a saltar. Si él pone que es un prólogo, se lo van a brincar. Y sí, la mayoría se lo brinca. Miren, al inicio de cada capítulo hay una frase que se refiere al contenido de todo el ensayo. Por ejemplo, este capítulo se llama Paraíso Perdido y se refiere a este matemático que finalmente perdió sus capacidades mentales y terminó en un asilo para enfermos mentales. La frase que él incluye pues tiene que ver con el... Pero fíjense ustedes cómo es que no aparecen fórmulas matemáticas, no aparecen símbolos matemáticos. No hay necesidad ni de conclusiones, ni de síntesis, ni de sumario,
porque no es un libro que esté discutiendo algo en particular. Es un libro de divulgación que nos está queriendo presentar de manera sencilla los logros de todos estos matemáticos. Bueno, aquí le vamos a parar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Cuántos libros tienes ahora? ¿Yo? Sí. Ay, ¿sí puede repetirla? Como 10,000, pero no son muchos. Yo tengo amigos que tienen muchos más. No los pagan, por eso es que tienen mucho más. Yo sí te puedo decir que todos los que tengo los he pagado, y eso pues ha sido una tontería, pero pues ni modo, soy honesto. Casi todos los libros que tengo actualmente, ya trato de ser cuidadoso para adquirirlos por problemas de espacio y por problemas de dinero. Hubo una época muy larga, cuando mis hijos estaban creciendo, que no compré ni un solo libro porque no me alcanzaba. Pero ahora, por ejemplo, yo me dedico a la historia de las matemáticas, es a mí el tema que me interesa. Y entonces ya casi todos los libros que busco son fuentes originales. ¿A qué me refiero? A los textos que escribieron los matemáticos. Entonces busco los libros de Euclides, busco los libros de Arquímedes, busco los libros de Euler, pero no me preocupa tanto comprar o adquirir los libros que escriben los historiadores, mis propios colegas. ¿Por qué? Porque yo sé que eso que ellos escriben es una interpretación de cómo fue la historia, pero es una, y puede haber docenas, dependiendo de cuántos historiadores hay. Entonces me interesa más adquirir fuentes originales. Ahora, el problema que tengo es qué voy a hacer con los libros, porque mis hijos tienen otros intereses. Uno es ingeniero químico, la otra es politóloga, y pues mis libros no les interesan. Entonces, las bibliotecas, muchas bibliotecas ya no aceptan libros en donación, ya no tienen espacio físico. Entonces, yo no sé si los voy a incinerar y que vayan conmigo en la misma urna, pero no, obviamente no voy a hacer eso. No, pero sí tengo que encontrar algo. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí. Ah, ya tienes el micrófono, muy bien. Sí, doctor, ¿le gusta el libro electrónico o el de papel? ¿Cuál me gusta más? Mira, hasta ahorita todos los que he leído siempre han sido en papel, y cuando tengo la versión electrónica la imprimo, porque yo todavía tengo la costumbre de hacer comentarios sobre el papel. Yo sé que los comentarios los puedes hacer utilizando la propia computadora, le picas en comentario y agregas el comentario al mismo texto, pero por algún motivo no lo he disfrutado. Hay ciertas cosas que hago que me gusta, por ejemplo, todavía sentir que tengo un pie en el pasado. Por ejemplo, mis dos hijos han vivido en el extranjero. A los dos les escribo cartas a mano, con pluma fuente. Voy al correo, les pongo un timbre y se va por correo la carta. Generalmente no les escribo de noticias, porque cualquier noticia que yo les ponga, pues ya la saben, porque ellos sí se comunican con su mamá o con sus amigos o conmigo mismo, con todos los medios electrónicos que hay. Entonces les escribo, pero les escribo de cosas que no tienen que ver con noticias. Sí. Entonces, pero me gusta mucho escribir con pluma atómica, me gusta ir a la oficina de correos. Lo que hago para facilitarme un poquito las cosas es comprar muchos timbres al mismo tiempo, y a la oficina de correos ya llego con el timbre, claro, para no hacer la cola en ese momento y perder el tiempo, ¿no? Pero ya he tenido problemas, por ejemplo, para comprar sobres, porque ya no imprimen sobres aéreos. Y entonces un día me dediqué a recorrer las calles del centro, todas las papelerías, comprando sobres aéreos. Y yo creo que compré los últimos que había. Mis libros, por ejemplo, los clasifico, y los clasifico en tarjetas. Cuando era más joven los hacía yo a mano. Después, durante muchísimos años, los hizo mi mamá. Yo llegaba a su casa, le dejaba los libros en la cocina, ella los clasificaba, y yo pasaba un día o 2 días después y me llevaba yo mis libros con todas las tarjetas ya hechas. Después de años, cuando ella ya empezó a tener más años, me di cuenta que empezaba a hacer algunos cambios en la manera como hacía las tarjetas.
Se me hizo muy feo decirle, ya estás chochando, ¿verdad? Pero sí le dije, ¿sabes qué? Ya las voy a hacer yo porque las voy a hacer en computadora. Van a aparecer impresas como si estuvieran impresas de manera, digamos, profesional. Pero lo que hago, y mis hijos me dicen, no entendemos por qué haces eso, hago mis fichas y borro el archivo. Yo pude haber conservado todos esos archivos ya en la computadora y mis tarjetas, mis libros estarían clasificados en la computadora. Pero hago mis tarjetas, las imprimo, las guillotino porque tienen que ser de un tamaño específico y después borro el archivo. Y me dicen mis hijos, pero si ya capturaste la información, ¿por qué no la salvas? Por necio. No, de alguna manera, cuando vas creciendo, te das cuenta de que hay cosas de tu pasado y hay cosas de la historia familiar que te gustaría conservar. Las dos cosas es como tenerlos bien amarrados, conservar los recuerdos, ¿no? Y entonces hay cosas que no nos damos cuenta y que después como adultos hacemos o nos gustan, y la razón es porque eso lo hacíamos, por ejemplo, de niños, pero como no lo tenemos en el consciente, sino que esté en nuestro subconsciente, no nos percatamos de eso. Pero sí hago cosas que, como para tener un pie en el pasado y decir, yo no sé ustedes, pero yo disfruto escribir con una pluma fuente, no disfruto escribir con una atómica, y menos si es de punto fino, porque hay que apoyarse para escribir, y termino yo cansado después de escribir un par de páginas. Pero con una pluma fuente, pues la mano fluye sobre el papel y no me canso, y entonces puedo escribir. Durante muchos años me costó mucho trabajo escribir directamente en la computadora. Primero yo escribía mis artículos y mis libros, los escribía yo en papel y después los pasaba a la computadora. Y ya después, poquito a poquito, aprendí a componer directamente en la computadora, y ahora es como escribo. Ya no me siento a escribir yo un artículo o un libro en papel porque ya se me hace... Se puede crear mejor en la computadora. Sí. Pero todavía me gusta leer en papel y escribir sobre el papel, para que después, si yo puedo ver el artículo, veo mis notas y automáticamente... Yo pensaba que había cosas que yo enseñaba en la universidad, por ejemplo, a tomar notas, que era obsoleto y que mis estudiantes ya no lo hacían. Y entonces yo les decía a mis estudiantes, bueno, sigan mi modelo, aunque lo hagan con su computadora. Y la semana pasada me visitó una de mis estudiantes de doctorado y me dijo, yo empecé a tomar las notas con la computadora, me dice, y ya renuncié a eso y las estoy haciendo en papel. Me dice, porque me di cuenta que hay muchísimas ventajas físicas, no mentales, me dice, físicas, de tener la información en la mano. Y me dice, y ya abandoné la computadora. Miren, muchas veces nos venden la idea de que todo lo que es nuevo tecnológico es superior a lo anterior, y eso es falso. Por ejemplo, aquí no creo que haya nadie, pero por las edades, pero aquellos que tomaron película con cámaras de rollo fotográfico, saben que la calidad del rollo fotográfico nunca lo ha igualado la cámara moderna. Otra cosa que es más importante, con los rollos antiguos es posible conservar las fotografías por generaciones. Las imágenes actuales se van deteriorando y uno las tiene que estar guardando, y se van deteriorando cada una vez que las guarda. Eso pasa con el sonido, por ejemplo. Mucha gente trae estos aparatos de reproducción de música y va corriendo, ¿no? El sonido de la música era mejor cuando los discos eran de acetato. Ahora nos venden la idea de que es más fácil y es más práctico, sí, pero si alguien realmente es experto en música, dice, prefiero el acetato, porque la fidelidad de la música es mejor en acetato que en manera digital. Les digo, nos venden que todos estos nuevos aparatos son mejores, pero uno lo ve. Uno compraba un refrigerador, mi mamá compró un refrigerador el día que se casó, y cuando mi mamá murió 50 años después, el refrigerador estaba en la cocina funcionando. Ahora compran uno, ¿verdad? Y a los 3, 5 años hay que estar cambiando el refrigerador, la televisión. Bueno, hay aparatos que ya ni siquiera componemos. Se descompone el aparato y lo tiramos, porque sabemos que es más caro componerlo que comprar uno nuevo. Es tecnología de desuso. Eso es lo que es precioso del mundo académico. Ustedes imprimen un libro en papel,
Y ese libro, en buenas condiciones, promedio de vida, 350 años. Yo quiero ver qué sistema de cómputo va a durar 350 años. Ninguno. Bueno, yo aquí ya tomé notas con mi teléfono. Espero no ofender a nadie. Si puse atención, sí. Usted recomienda a Eric Tebel, recomienda a Martin Garner, recomienda medianamente a Adrián Paenza. No medianamente, depende de qué quieras leer. Okay. Si lo que quieres es entretenerte, Adrián Paenza es extraordinario. Perfecto. Si lo que quieres es conocer, entonces buscas otro autor. Si lo que quieres son hacer pasatiempos matemáticos, buscas otro autor. Todo depende, y eso es lo que es bien importante, que aparentemente todos estos libros pertenecen a una misma clasificación. Sin embargo, tú puedes hacer una clasificación más cuidadosa y decir, yo por ejemplo, los libros de pasatiempos no me entretienen. ¿Por qué? Porque si no puedo hacer uno de ellos, me siento imbécil. ¿Sí? Puedo haber usado otra palabra, pero como se está grabando el programa, y como yo les digo a mis estudiantes, cuando corten a la novia, no escriban, díganselo verbalmente, las palabras se las lleva el viento. Pero si ustedes a la novia le ponen, eres tonta por escrito, pues ahí está escrito, ¿sí? Entonces, todo depende de qué quieras hacer. Claro, me quiero entretener, quiero aprender. De hecho, la pregunta está enfocada a los niños. Yo me dedico a trabajar con niños. Sí. Entonces, mi intención es hacer divulgación de las matemáticas con niños. Y precisamente quería llegar a qué recomienda para trabajar con pequeños. Esa es una pregunta muy difícil. Te voy a decir por qué. Yo estoy empezando a escribir para niños y tengo muy poquito, muy poquito, unas cuantas páginas. Pero sí hay un editorial, hay un editorial muy importante que se llama Nivola. Es una editorial española, pero que tiene su casa de distribución en México, en la colonia Escandón, en la calle de Progreso. Bueno, búsquenla ustedes en el internet, se llama Nivola. Ellos tienen colecciones de libros de divulgación de las matemáticas para todas las distintas bloques generacionales. Tienen para niños de 5 años, tienen para niños de 10 años, tienen para adolescentes, tienen para adultos. Nivola. ¿Sí? Sí, y es lo mejor que hay. Creo que esa editorial no hay un paralelo ni siquiera en inglés. No hay una editorial en inglés que se dedique única y exclusivamente a libros de divulgación de las matemáticas, y en español sí la tenemos. La idea, el cerebro atrás de esta editorial es una mujer que es matemática. El esposo es ingeniero y el esposo le dijo, ¿qué negocio hacemos para vivir? Bla, bla, bla. Ella le dijo, pon una editorial. Y ella ha sido la materia gris atrás de la editorial. Ella le dice qué tipo de libros publicar, a qué público dirigirse, cómo se deben de llamar las colecciones, bla, bla, bla. Y él se dedica a la parte técnica, a la cuestión. Pero Nivola es una muy buena sugerencia. Sí. Mira, hace 50 años leí un libro que traducido era Matemáticas e Imaginación. Precioso, Kastner y Newman. Y bueno, con el advenimiento de Google, recuerdo haber leído que estaba basado en el Googleplex, que es un concepto que detalla Kastner en ese libro. Entonces, bueno, la realidad, después de haber visto detalles del libro, tengo la impresión de que Kastner y él fueron contemporáneos. Sí. ¿Me puedes regalar una impresión sobre Kastner? El libro de Kastner acaba de ser reeditado por la UNAM. Bueno, no es cierto, no por la UNAM. La UNAM reeditó una versión, pero lo encuentras comercialmente. Está en las librerías actualmente. Yo lo tengo incluso, ¿no? Sí. Yo tengo... Sí. No, pero ¿sabes qué voy a hacer? Con tu sugerencia le voy a pedir a una ayudante de la universidad que me lo digitalice. Y ya una vez digitalizado, pues lo subimos a la red. Miren, hubo 2 libros que me salvaron la vida. Cuando yo entro a la Facultad de Ciencias, yo pensaba que era bueno para las matemáticas y me doy un golpazo porque no se parecía nada a lo que yo había estudiado, lo que yo disfrutaba con lo que me estaban enseñando. Y entonces entré pues en una crisis vocacional tremenda.
Y 2 libros me salvaron la vida, el Bell de los grandes matemáticos y este libro que se llama Matemáticas e Imaginación de Kastner y Newman. En aquella época lo había publicado Sexa y ahora hay una nueva versión del libro. También apareció en una de estas colecciones que se vendían en los puestos de periódicos, o sea, no es difícil encontrar el libro, pero no está digitalizado. Le voy a decir a una de mis ayudantes que lo digitalice y lo suba, porque el libro es precioso. Y sí, es un libro que yo creo que es una mezcla de todo esto, entre divulgación, difusión, pasatiempos, hay de todo en el libro. Mi pregunta iba dirigida hacia Kastner, o sea, nunca me puse a revisar quién era quién, yo leía los libros y adelante, ¿no? Newman es abogado. Estos autores, Kastner y Newman, ¿tuvieron la misma relevancia histórica que Bell o no? Mira, Kastner no está en la misma categoría, pero Newman sí. Newman tiene una colección de libros preciosa, son 6 tomos, que se llama Sigma, el mundo de las matemáticas, editado por Grijalvo. Este libro es muy caro. Cuando yo era estudiante, el libro más caro que yo compré con mi dinero me costó 120 pesos. Este libro costaba 600. O sea, estaba simple y sencillamente fuera de mi alcance. Pero se ha vendido mucho y se ha reproducido mucho, y ustedes lo encuentran en las calles de Donceles. Entras todas las librerías de uso en Donceles y donde venden las enciclopedias, donde ponen ellos sus enciclopedias, normalmente ponen Sigma. Y tú nada más les preguntas, oye, ¿tienes Sigma? Y con esa palabra ellos saben a qué libro te refieres. Y no te voy a decir que es regalado ni es barato, pero hay una diferencia abismal entre el precio de Donceles y el de las librerías, ¿no? Yo no me acuerdo dónde lo compré. Creo que fue con un vendedor de esos ambulantes en Cebú que yo lo compré. Es un libro extraordinario. En inglés originalmente estuvo publicado en 4 tomos y cuando lo traducen al español lo publicaron en 6. Pero hay artículos sobre matemáticas y arte, matemáticas y sociología, matemáticas y arquitectura. Háganse de cuenta que es una especie como de enciclopedia de las matemáticas, con artículos escritos para que lo lea el público en general. También Selecciones publicó en alguna ocasión un volumen sobre matemáticas y es un volumen precioso porque te habla de cosas muy, digamos, muy de la vida diaria. Ahorita ustedes me dirían para nada, pero que inmediatamente te llamaba la atención. En mis épocas, por ejemplo, había familias de 12, había familias de 10, y en esta revista, por ejemplo, te sacan una familia donde primero son 6 mujeres y después 6 hombres, y te dicen cuál es la probabilidad de que haya otra familia que esté compuesta de la misma manera. Hay otras familias de 12 donde son hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Hay otras donde son las 12 son mujeres. Y entonces, sin que entres tú a una cosa muy técnica de matemáticas, inmediatamente sí te llama la atención, ¿verdad?, que cómo poder calcular estos problemas, ¿no? Y son cosas, pues ahora sí que yo en mi época sí yo tenía varios amigos, por lo menos yo conocía 3 o 4 familias que eran de 12. O sea, no era una cosa que tú dijeras, esto solo en las películas, ¿no? Actualmente no conozco ninguna. La familia más grande que conozco es de 8 hijos y ya me parece algo fuera de serie, ¿no? Nada más imagínate las colegiaturas universitarias. Incluso más barato por docenas y acumulamos con eso decía la película, pero cada hijo agregaba tomar más leche y comer más carne, digo. ¿Alguna otra pregunta? Yo. ¿Perdón? Para usted, ¿cuál es su matemático favorito? Y de ese matemático, ¿cuál fue su aporte más importante? Hay 2 matemáticos que he estudiado yo mucho desde el punto de vista histórico. Uno se llama Georg Cantor, es de origen alemán y es el fundador de la teoría de los números transfinitos. Y el otro es Bertrand Russell. Yo sobre Russell hice mi tesis doctoral. Entonces, esos 2 son mis matemáticos favoritos. No son los más grandes, ni son los más famosos, ni son los que hayan producido las páginas más importantes en la historia de las matemáticas, pero yo son los que mejor conozco, entonces son mis favoritos. Ese cariño y esa atracción, mi primer contacto fue en la Universidad de México, con un maestro que daba cursos de historia de las matemáticas. Tomé los cursos con él nos decía cosas que eran muy diferentes a lo que nos decían en los demás cursos,
Y eso me motivó después a estudiar historia de las matemáticas. Yo lo que estudié y a lo que me dedico es hacer historia de las matemáticas. Yo estudié un doctorado en Canadá durante 6 años para que me entrenaran en eso, pero siempre con la relación de usar la historia para mejorar los procedimientos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces yo estoy muy en contacto con gentes que están interesadas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Gentes del CIMBESTAF, gentes de la Ibero. El evento lo organiza la Universidad Iberoamericana, yo estoy en la Nacional, pero siempre he tenido contacto con ellos, entonces ellos me invitan para venir aquí. Pero mis matemáticos favoritos serían esos dos. ¿Y cuál sería para usted sus aportes más importantes? Bueno, de Cantor indiscutiblemente la teoría de conjuntos, bueno, que así le decimos, ¿no? Pero es más sofisticado que eso. Y de Russell, pues el descubrimiento de las contradicciones y las aportaciones que después se le hace a la filosofía de las matemáticas. Es muy